hice los modelos del Yeti, del muñequito, de las pizzas y tal, porque por afición, bueno, me gusta dibujar y modelar. Por supuesto también ha habido fallos en el Ludum Dare porque no todo puede fallar. En este caso era algo sobre el hack, no me acuerdo muy bien qué demonios era. La idea era que era una especie de hack and slash en una sola dimensión, ibas avanzando, cada bicho tenía un patrón, tenías que ver los patrones, responder con tiempo y tal, pero terminó a cuadrar y ahí se quedó. Y este que sí que me estaba molando un huevo porque era un rollo en plan dogfight ahí con un montón de bichos que se movían, el giro ese que tiene ahí tipo Viper, me gustaba muchísimo, pero se me jodió el disco duro y me quedé en mitad de la Ludum sin ordenador. Así que se quedó. De hecho, se puede ver en el blog diciendo: me he quedado sin un disco duro, me cago en mi vida. Y aquí llegamos a la segunda parte. Voy a ver algo de agua. ¿Alguna pregunta así rápida sobre esta primera? Es para hacer tiempo, ¿no? Bueno, el caso es que es complicadete, sobre todo ya ahora, no solo con uno, sino con dos niños, porque me nació otro hace menos de 2 meses, así que es complicadete dedicarse a hacer juegos en tu tiempo libre, pero seguimos haciéndolos. ¿Por qué? Pues porque me gusta, conseguí encontrar a alguien que le gusta mucho también y dedicarle las horas extra, pues no nos supone un esfuerzo, no es un drama. Hay quien ve fútbol, se pega 90 minutos viendo un partido. Yo no veo fútbol, pues esos 90 minutos me los pego, creo que me los paso. Esos 90 minutos me los pego programando y leyendo cosas del mundillo. Supongo que esto va a entrar dentro de los tips, pero ¿soy diseñador de juego? No. ¿Soy diseñador de juegos por afición? Sí. ¿Cuándo soy diseñador de juegos? Cuando un juego haga 1 millón de euros y pueda vivir del tema, ¿vale? Hasta entonces, amateur y punto pero. Hay quien dice, una de las reglas de diseño de juegos, que el primer juego no va a ir a ningún lado, el segundo tampoco, el tercero tampoco, y es probable que el décimo tampoco vaya a ningún lado, ¿vale? Así que coméntelo rápido, haz juegos rápidos, pequeños, cortos, y consigue experiencia mientras desarrollas, que es la única forma de aprender a hacer juegos, haciendo. Y no van a ser buenos los primeros, ¿vale? No pretendan hacer un mega juego el primer día que cojan un ordenador, porque es bastante complicado. Yo lo intenté en su momento, tenía 7 años, estaba en Ikea, los ordenadores estaban ahí abiertos, los Apple aquellos, cualquiera se podía acercar, y yo me acerqué y le dije al ordenador: quiero un juego de lápiz, porque era mi idea de cómo se hablaba con un ordenador, veía mucha ciencia ficción, y no funcionó. Dije, pues tiene que haber otra cosa. Bueno, se acaba en informática. Así que comenzamos el acto 2, donde ofrecemos Game Dev Tips a partir de nuestra humilde experiencia y la de pesos pesados, que es bastante más interesante. Y comenzamos con el primer tip de uno de mis referentes por excelencia, que es Derek Yu, el creador de Spelunky y precisamente el dueño de TikTok, que creó TikTok en su momento. Derek Yu, de hecho, tiene un post cojonudo sobre cómo terminar un videojuego, porque realmente lo fácil es empezar el videojuego, lo difícil es terminarlo y publicarlo. De hecho, el 80% del esfuerzo que se dedica a crear un videojuego está en el 20% final, ¿vale? Es bastante infernal terminar. Así que ya que vas a hacer un juego, por lo menos trata de encontrar una idea buena que te guste. Y Derek ofrece pues esta unión de los juegos que quiero hacer, los juegos que me gustaría haber hecho, por ejemplo los géneros que me interesan, y los juegos que soy bueno haciendo. Si tienes experiencia previa, obviamente, si tienes que empezar, pues intenta utilizar los otros anteriores. Tal vez no es que seas bueno haciendo juegos, pero resulta que siempre tienes cierta habilidad, por ejemplo, porque conoces, yo qué sé, el mundo de los insectos, y te apetece hacer un juego sobre insectos que domines. Trata de utilizar un tema en el que te sientas cómodo. Aunque no podemos hacer precisamente lo contrario. Elegir la idea es importante, pero elegir a tu equipo todavía es mejor y más importante. Y mientras no encuentres un buen equipo, es mejor trabajar solo. Un equipo de desarrollo de juegos, desde luego, es como una relación personal. No hay sexo. O sea, cualquier persona es sí. Quiero decir, en la juego y el desarrollo. Cuando estamos en Hangout está metido. Pero hay que entenderse, hay que llevarse bien y hay que saber que van a haber momentos malos, muy jodidos, en los que el juego no avanza, en los que parece que el otro no está trabajando. Entonces hay que llevar no un control, hay que ser consciente de eso y hablar bien con los miembros del equipo y estar a gusto con lo que todos los demás hacen y comprender que ellos también tienen sus aspiraciones y sus necesidades. Claro, en nuestro caso también es que nos lo montamos muy en plan, como decía antes, horizontal, o sea, aquí no hay ningún jefe, no hay un líder.
los dos proponemos, los dos hacemos cosas. Ahora la pobre Elena la tenemos loca con esto sí, esto no, esto aquello también. Pero intentamos empujarla a que sea ella como directora de arte, porque al fin y al cabo la que entiende, la que dé las propuestas. Por supuesto cada equipo se organiza a su manera, ¿vale? Pero aquí hay una cosa importante en cuanto al del equipo, y es que siempre hay que tratar de unirse a gente que tenga capacidades productivas, ya sean artísticas o técnicas. Sobre todo si estamos haciendo juegos por amor al arte o no trabajando para una empresa. Puede llegar el típico que te dice, tengo una idea cojonuda, pero no tengo ni idea de nada. O sea, yo no sé dibujar, no sé programar, ¿vale? Pero sé de marketing. Entonces, vosotros me vais a hacer la idea y luego cuando ganemos dinero, todos ganamos. O sea, de puta madre. Tú tienes una idea y yo voy a brincar durante 6 meses como un poco para sacar tu idea adelante, ¿vale? Y luego vamos a ver si me pagas. Cuidado con eso. Tengan mucho cuidado. Plantéese siempre quién aporta qué al equipo. Más que nada, sobre todo si lo van a hacer con gente que no conocen, ¿vale? Traten de hacerlo con gente que tenga habilidades productivas. Y si no tienen habilidades productivas, que tengan dinero. Porque ya que no van a hacer otra cosa que te la ordenes, por lo menos que te paguen por ello. ¿Vale? En esto, de todas formas, soy un poquito radical. Habrá quien opine que el que tiene la idea también organiza. Si organiza, por ejemplo, en el caso de Adrián, por el que me está tirando las piedras, si organiza bien, efectivamente, es una habilidad productiva. También te quiero. Si organiza bien, efectivamente puede ser una habilidad muy productiva. De hecho, en Pixel Theory, por ejemplo, Albi Ojeda, dejando aparte que hiciera el guión, luego durante el desarrollo se dedicó a coordinar a todo el equipo y lo hizo de maravilla. ¿Vale? Entonces, eso también efectivamente puede ser una habilidad. Pero eso cuando el equipo es grande, si sois 3 y uno se dedica a mirar cómo trabajan los demás. El segundo tip es lo de empezar por algo pequeño. Y cuantos menos juegos hayas hecho, pues más pequeño todavía. Si nunca han hecho un juego, no pueden hacer un MOBA, no pueden hacer un World of Warcraft, no pueden hacer una puta mierda porque no tienen ni idea de cómo. No pueden hacer un Mario Bros siquiera. Les va a costar hacer la primera fase del Mario y probablemente sea mal. Entonces, no pretendan empezar por algo grande. Hagan algo muy sencillito, en una pequeña pantalla, algo que se mueve, que esquiva cosas, y poco a poco vayan haciéndolo mejor, más grande. El siguiente juego, cuando terminen el primero, y si es que lo terminan, porque recuerden que eso es lo difícil, será mejor. No tengan prisa por llegar a ningún sitio. El tercero también está relacionado, de hecho estos 3 primeros van en grupo. Conoce tus límites, explota tus habilidades y aprende algo nuevo en cada proyecto. Si conoces tus límites, serás consciente de lo pequeño que tiene que ser el juego que tienes que desarrollar. Grande. Nosotros ya llevamos trabajando juntos en 2011 y es ahora cuando nos animamos a hacer algo un poco más grande. Hasta ahora era todo casual y proyectos de no más de 6 meses. ¿Vale? Otra cosa es que por el curro externo se alargaron más de lo que queríamos. ¿Explotar tus habilidades? Pues, por ejemplo, los primeros juegos que hicimos estaban fuertemente basados en la música, porque Israel Castro es un compositor excelente, nos tiramos mucho de ahí. Y aprender algo nuevo, pues si se fijan en todo lo que les iba diciendo antes, siempre fuimos aprendiendo algo distinto. A lidiar con la Vestor, a lidiar con Unity, a jugar con la pantalla táctil, con los acelerómetros, con generación de mallas procedurales. Pero todo eso no puede ser en el mismo proyecto, y menos si estás empezando, porque si no, te vas a agobiar, no vas a acabar. El cuarto es, ya que tienes una idea, juega y analiza juegos que se parezcan a tu idea, pero especialmente a los peores. ¿Por qué? Nadie quiere hacer juegos malos. Así que si ese juego se parece al tuyo pero es una caca, trata de averiguar por qué. Esa parte del analizar juegos de otros te hará ser también mejor diseñador de juegos. De hecho, me sorprende bastante la gente que quiere ser diseñadora de juegos y no son jugadores. Porque es como querer ser escritor de libros y no leer libros. O director de cine, porque ya ves que el cine no es. Los hay. Eisenhower, siempre hay que citar a alguien famoso, este tipo era un guitarrista. Los planes son inútiles, pero planificar lo es todo. ¿A qué vamos esto? Durante mucho tiempo, en el desarrollo de software, si son ingenieros de software lo sabrán, si son ingenieros informáticos lo habrán visto, la ingeniería de software se basaba en hacer unos manuales descomunales de donde se recogían los requisitos del cliente y luego nadie les hacía ni puto caso y se acababa haciendo algo totalmente distinto de lo que había pedido el cliente, ¿no? 6 meses después, el cliente llegaba y decía, ¿qué dices es esto? Con los juegos pasa algo parecido. Los juegos son sistemas muy dinámicos, muy dinámicos. Ni siquiera el propio diseñador, cuando empieza con la idea original y la pone sobre papel, acaba sabiendo, o sea, sabe cómo va a acabar eso. Porque cuando te pones a implementar, pueden ocurrir 2 cosas: que no funcionen como hayas esperado, que no hayas tenido en cuenta cosas que no hayas tenido en cuenta, o que descubras algo nuevo que es mejor que lo que tú habías pensado.
Hay una cosa que es el framework MDA, se refiere a las mecánicas, las dinámicas y la estética, donde se ve que el diseño de videojuegos es un problema de segundo orden. Se define así porque el diseñador de juegos lo que hace son las reglas, crea las reglas, crea el contenido, crea el mundo, se lo pone al jugador, el jugador interactúa con esas reglas y se crean unas dinámicas, ¿vale? No sé, cómo utiliza las armas o qué posiciones dentro del escenario utiliza para, yo qué sé, por ejemplo, campear. Y luego está la estética, es la experiencia del usuario, cómo se siente con el juego. Y ante eso, el diseñador tiene muy poco control. Puede plantearlo para que el usuario se sienta de una forma u otra, pero cómo se vaya a sentir el usuario es cosa del usuario. ¿Vale? Es bastante complicado. Así que el GDD, el Game Development Document, contenga lo indispensable para empezar. Si son un equipo, para que todo el equipo entienda de qué demonios va la idea. Oye, esto es un shooter más o menos táctico, donde tenemos una nave que bla bla bla, el contexto es este, las mecánicas básicas son estas, 2, 3 hojas que el equipo entienda y no haya dudas para empezar a trabajar. Y después, bueno, lo que hemos hecho nosotros es llevar un documento dinámico, para ir registrando cuáles son las habilidades de un personaje, cuáles son las cosas que puede hacer o dejar de hacer, los enemigos y demás, ¿vale? No somos partidarios, por lo menos nosotros, de hacer documentos grandotes. Ojo, esto siempre aplicado a equipos pequeños, independientes. Si están trabajando en un AAA, tiene que haber un documento decente en algún sitio, ¿vale? Si eres un lobo solitario, con una servilleta, ¿vale? Porque por lo general tu propio código luego está explicando a ti mismo qué demonios estás haciendo. Y si tienes un devlog, que es lo que suele uno hacerse para llevar la cuenta de lo que está haciendo, tendrás ahí un registro de lo que has hecho y de lo que quieres hacer. La séptima empieza, deja de planificar, la planificación está bien, pero hay que prototipar. Esas ideas tienen que llevarlas a la experimentación y comprobar que efectivamente funcionan. Y mientras tanto, si hay un equipo de arte, que haga bocetos y conceptos, patatas, de todo. Es que no sé cómo son enemigos, joder, pasan más enemigos. Es que no sé cómo son las pelotas que empujan, coño, más pelotas. Tiene que dibujar, hasta que aquello coja cuerpo y se vea reflejada la idea que tenían originalmente en la cabeza. No uses tecnología propia si puedes evitar, menos ahora. Cuando yo empecé en su momento no había prácticamente motores decentes de juego. Estaba el Torque, que era básicamente un FPS liberado, bueno, era un FPS con un lenguaje de script, que fue con lo que hice aquí de la universidad. No recuerdo mucho más en aquel momento. Me pegué 2 o 3 años buscando motores de juegos. Probé el Ogre, probé el Crystal Engine, probé el Panda 3D. No probaba los de pago porque era pobre. Hasta que de repente aparece Unity. Unity no solamente es un motor de juego, Unity es una herramienta general. De hecho, hemos hecho aplicaciones para control de entrada en un evento a través de código QR con Unity. No tienes por qué limitarte a videojuegos. Lo que tienes es un framework cojonudo para poder programar en C#, que es un lenguaje maravilloso, muy cómodo de utilizar. De hecho, me gusta tanto como Python porque es muy grande, aunque llegue a compilar. Pero además te da todas las habilidades gráficas y de sonido que no te da un simple compilador. Así que lo pueden ver como una herramienta de uso general. Entonces no es necesario decir, voy a hacer mi propio motor, que es como empecé en su momento, con Pascal, haciendo mi propia función para poner sprites en pantalla. Es una locura, eso está más que resuelto. No hagan eso, a no ser que tengan algo entre manos muy novedoso o muy experimental. Tal vez si van a hacer No Man's Sky, o van a necesitar una serie de algoritmos que les resuelvan un universo procedural multijugador descomunal, que probablemente Unity no se lo dé, ¿vale? No puede hacer eso. Esto es una tip especialmente interesante para las jam: completar el juego antes de empezar. Si han tirado prácticamente una línea de código, preparen una escena menú, una escena de juego y una escena final. En el menú le dan a play y van a la escena de juego. Y en el juego hay una condición que les lleva a la escena final donde pone Game Over. Ya está, ya tienen un juego. Es una caca el juego. Hay juegos peores. O peores, o sea, hay juegos que te hacen perder más tiempo. Ya tienen lo que es la estructura del juego. Es un montón eso. Cuando ustedes metan su juego ahí dentro, empezará a aparecer algo. Es muy distinto a darle simplemente a play a Unity y a que aquello se empiece a mover, ¿vale? Esto es un tip bastante idiota, pero les sirve, por ejemplo, para que en una jam como esta, que dura muy poco tiempo, lleguen al final y puedan presentar lo que tengan con aspecto de juego. Aunque falte la mitad de los enemigos, la mitad de los sonidos y la mitad de la mecánica que ustedes querían implementar. Y es posible que no se pueda. Ya tiene un juego, ahora se lo quedan el resto de los detallitos. Prototipa. Prototipa y prototipa. Y prototipa de forma iterativa.
lo primero que tiene que ser el juego es divertido. A no ser que estén tratando de hacer un Silent Hill para que la gente le cague patas abajo, o un drama, o alguna cosa más artístico. Bueno, o sea, no tan puro, no tan arcade, no tan por la pura diversión, que quieran transmitir algo, ¿vale? Sí. ¿Perdón? Novela visual, puede ser el ejemplo, sí. Si lo que quieren hacer es un FPS, un arcade, algo que sea más basado en la pura mecánica, lo que tienen que hacer es prototipar. Cubos, esferas, cilindros, planos, da igual lo que pongan ahí. Con colores planos. Si eso es divertido, si eso es mínimamente divertido, con arte, lo será muchísimo más. Si eso no es divertido, por mucho que los gráficos sean espectaculares, será una basura cuando termine. Probablemente será peor, porque encima tendrán que lidiar con todo lo demás. Hay un dicho la coña del 3D en el cine, y es que si la película es mala, ponle 3D. Pues la película sigue siendo mala, ¿vale? Piraña 3D es divertida por lo que es. Concéntrate en la mecánica nucelar. ¿Vale? Mario salta. Solo salta. Corre, si no saltaría. Esa mecánica tiene que estar ultra pulida. Tienen que detectar cuál es el núcleo de su juego y pulirlo hasta llorar sangre. Eso tiene que estar perfecto, porque es lo que el jugador va a estar haciendo durante toda la maldita partida. Si el juego es un FPS y apuntar en un rollo, detecten, concéntrense en esa mecánica nuclear y háganla perfecta. En cuanto tengan algo jugable, cómanse su orgullo y enseñen. Bueno, más que el orgullo realmente a veces es el miedo. Enseñen, escucha las críticas de los demás. Luego ignóralas si quieres. No te pongas, es que no has entendido mi juego. No, o sea, el problema es tuyo. Si tú eres el diseñador, si alguien no ha entendido tu juego, es que lo has hecho mal, probablemente. Aunque también nos hemos encontrado con gente un poquito dura, pero bueno, les das las gracias y te vas a casa y te echas una risa, ¿vale? Hay muchas formas de observar, de ver qué están haciendo. Lo más interesante, de hecho, es ver al jugador mientras está jugando, para ver la expresión facial, para ver sus movimientos. Tenemos un vídeo grabado en el juego este de la TLP, donde una de las chiquillas que estaba jugando, me puse los dedos y le grabé las piernas en un rollo pervertido, porque era muy gracioso, porque se ponía a jugar y cuando el gato estaba llegando a su base empezaba a hacer así. Se pone un huevo, o sea, estás haciendo que el cuerpo de esa niña reaccione ahí a lo que tú has programado. Es una sensación buenísima. Sabes que en ese punto el juego es divertido. El 13, esta es una regla que nos viene, no recuerdo, creo que es de Jesse Shell, que tu juego sea un juguete entretenido. ¿Por qué? Un juego es un juego tiene un montón de cosas dentro de sus bases fundamentales, las reglas, jugadores por supuesto, y una de ellas es los objetivos. Un juego se caracteriza porque tiene un objetivo. Un puzzle también, pero el puzzle tiene una única solución, el juego tiene muchas. Entonces, si ustedes quitan ese objetivo del juego, y es más, si incluso quitaran el contexto del juego, pero si quitaran el objetivo, su juego sería divertido. Imagínense un Grand Theft Auto en el que no hay historia. ¿Se lo pasarían bien haciendo el cabra? Sí. Ahí tienen un juguete divertido, ¿vale? Half-Life 2, tienen la Gravity Gun. Es un juguete divertido, ¿vale? Si tienen eso entre manos, probablemente tienen un muy buen juego entre manos. Porque el objetivo que le pongan le gustará más o menos al jugador, pero se lo pasará teta en el camino. Avanza, no te obsesiones. Si no te sale, esto sobre todo para juegos más grandes, no tan... Aunque bueno, también se puede aplicar cuando algo no sale exactamente como tú quieres, no tienes por qué estar ahí tratando de que aquello funcione, puedes dedicarte a otra cosa, a la IA de los bichos o lo que sea. Y la idea yo creo que es la que pone ahí, un libro no se escribe frase a frase. Un escritor no llega y se pone a escribir El Señor de los Anillos con una prosa espectacular que a todo el mundo le va a gustar. No, sería, y esta parte no me sale, tiro al capítulo siguiente, voy haciendo una guía de cómo son los personajes, de por dónde va la historia, y poco a poco vas rellenando los huecos. En animación pasa algo parecido, lo veremos luego, vas haciendo las poses principales y luego rellenas el medio. En los juegos pueden tratar de hacer una cosa similar. Sobre todo si son juegos de aventura, con puzzles, tal vez no les satisface un puzzle, no se pegan ahí 3 meses, pasen al siguiente y luego tal vez pueden retomarlo con ideas renovadas. Si no, hay una regla muy buena cuando están ya a mitad del desarrollo que es dóblalo o divídelo a mitad. ¿Cómo decir? Dóblalo o hasta la mitad. Y esto es
cuando se pongan a balancear el juego, no traten de subir o bajar los parámetros de uno en uno. O sea, si algo, una velocidad, por ejemplo, el daño que hace un enemigo está a 5, no lo pongan a 6, pónganlo a 10, pónganlo a 2,5. Vean un efecto más exagerado y luego vayan acortando hasta que lleguen al punto en el que les interese. Es una forma más fácil de encontrar las soluciones a los problemas. De hecho, creo que hay un sistema de búsqueda. Búsqueda binaria, creo que es. El de 16 es interesante, tuerce tus propias reglas, porque si estás haciendo juegos, probablemente es porque quieres torcer las reglas de otros. Y hay suficientes juegos en el mercado como para que uno se ponga a hacer sus propios juegos. Probablemente si lo estás haciendo es porque tienes un picor que quieres rascar. Y tal vez sería interesante ver cómo hacerlo de otra manera. Si por ejemplo dicen que su personaje es capaz de saltar 3 metros de alto y tiene doble salto, intenten que solo salte uno y que tengan 3 dobles saltos. ¿Vale? Jueguen con opciones a las mecánicas que han propuesto. Y finalmente, la 17 termina el maldito juego porque más de 6 meses en un proyecto indie, tal vez sea hacer el indio to Twitch. ¿Vale? Para esto pueden utilizar fechas tope relevantes, como por ejemplo Navidad, voy a regalárselo a mis amigos, les mando un enlace para que se descarguen mi juego, o shows, eventos, por ejemplo, nosotros hemos traído aquí el juego que hemos terminado para que no lo hemos hecho, pero podríamos haberlo hecho, sería un buen momento. Y si damos con una idea atractiva, que sobre todo aquellas que son disruptivas dentro de lo que es el desarrollo de su juego, guárdenla para otro juego o para una segunda parte. ¿Vale? No intenten meter todo lo que se les vaya ocurriendo en el juego, traten de ceñirse a la idea original y no desvaríen demasiado. Por ejemplo, en un momento determinado se nos ocurrió que sería una idea cojonuda que en un momento determinado una araña mecánica bajara por una chimenea con 4 patas que tuviera que ir saltando de una pata a otra para destrozarlas y luego seguir con... Joder, vamos a dejar el juego como está, lo publicamos y si a la gente le gusta, luego ya veremos qué hacemos. ¿Vale? Pero eso hubiese parado el juego varios meses. Y así llegamos al tercer acto donde veremos cómo dar vida a nuestro juego con los 12 principios de la animación de Disney, concretamente 2 personas que yo no recuerdo, que es lo que muchos llaman juiciness, porque veremos que realmente es lo mismo. El juiciness es una palabra que acuña Petri Puro, si no recuerdo mal, de Tower of God, y que viene a ser precisamente esa amalgama de técnicas que hacen que tu juego sea algo bien. Vamos a verla, porque tengo una demo al final para que vean precisamente el efecto que causa de utilizarlo, ¿no? Es que es difícil, porque claro, no tiene absolutamente nada que ver con lo anterior, ¿vale? Pero vamos a intentar. Lo que quiero que vean es una serie de vídeos creados por un animador, que no soy yo, obviamente, así que he tenido que cogerlos de YouTube, cuyo canal precisamente se centra en principios de la animación, tiene una serie de 12 vídeos con los 12 principios de la animación y con consejos sobre diseño y demás de personajes. No es mi campo, ¿vale? Por eso he tenido que coger dibujos prestados, si no lo habría animado yo, pero no es mi campo. ¿Vale? Tampoco quería liar más a Elena, que ya bastante la pobrecita estamos desplazados. Así que he cogido los vídeos de este señor. Si pongo bueno, si alguien me pregunta por correo, le mando alegremente el enlace, porque de verdad que vale la pena. Vamos a empezar, seguramente muchos de ellos les suenan, los tienen que haber visto los dibujos ahí. El primero es estirar y encoger. Vamos a explicar el sonido, porque si no nos vamos a volver locos. Es que le he puesto la cosa esta de esta bolsa. Bueno, el primero es el concepto de estirar y encoger. No hagan que las cosas se muevan sólidas. Traten de darles una fluidez, una masa. En este caso, por ejemplo, vemos que esta pelota está mucho más viva que aquella. Esto es un globo de agua, aquello podría ser una bola de bolos, ¿vale? Pero eso también se aplica al movimiento de los personajes. Este personaje, por ejemplo, va a saltar, entonces primero coge impulso, salta y cuando llega, aterriza y luego se levanta. ¿Cuántos juegos han visto donde el personaje hace así? Es difícil hacerlo, ¿eh? Es muy complicado. Solo eso le da un montón de vida. Por supuesto, no solo, lo que estoy haciendo, no quiero que se queden solamente con que esto es una idea para los personajes y para las animaciones. Esto se aplica prácticamente a cualquier cosa. A botones, a efectos de sonido incluso, a entradas de escena. Y si lo exageran un poco, incluso al diseño de los niveles, ¿vale? Según qué principio, por supuesto. Vamos viéndolo rápido, de todas formas, porque si no, me queda sentido y no quiero aprender demasiado. Anticipación. Es muy importante que quien está viendo la animación ¿Perdón?
Bueno, la anticipación, se lo voy diciendo yo, es que el gesto que vaya a hacer el personaje sea previsible por el que lo está viendo. En este caso, por ejemplo, estamos viendo un puñetazo y vemos cómo el personaje se echa para atrás antes de golpear, ¿no? Hace la anticipación y luego golpea. Eso no solamente es parte de la animación, eso es lo que hacen todos los enemigos del Demon Soul antes de atacar. Para que el jugador sepa qué demonios va a ocurrir y pueda reaccionar a ello. ¿Vale? Eso es anticipación. Puesta en escena no nos es tan jodido. La puesta en escena se refiere a la colocación de los elementos de tal forma que resultan interesantes para el que lo está viendo, maldita sean los anuncios. Es que he actualizado Windows 10 y se ve que no tengo puesto el... Pero bueno, básicamente es cómo se colocan los elementos en escena de tal manera que quien lo está viendo entienda perfectamente qué es lo que está ocurriendo. Si se hace mal, lo que pueden provocar es un patiburrillo de sensaciones en el espectador que no sabe a qué atender, ¿vale? Acción directa y pose a pose es más o menos lo que les hablaba antes de lo de los keyframes. Acción directa es dibujarlo frame a frame, sirve para cosas dinámicas como por ejemplo el fuego, que es impredecible, pero cuando estamos dibujando una animación como la de caminar del pollo, ¿vale? Es interesante dibujarlo pose a pose de tal manera que podamos corregir poses antes de encontrarnos con que la animación final falle. Sin embargo, con el fuego, pues es más interesante hacerlo uno a uno precisamente porque le vamos a dar esa aleatoriedad. Corrígeme si me equivoco, por Dios. Vale. Acción continuada y acción superpuesta se refiere a... Vamos a verlo. Ahí está. La acción continuada es ese movimiento de la cabeza, o sea, del objeto que siga la cabeza, ¿vale? Y la superpuesta es la segunda acción que está ocurriendo sobre la primera. De tal manera que le da la vida. En este caso, el objeto que está moviéndose con la cabeza tiene ese arrastre, ¿vale? No se mueve a la vez que la cabeza, sino que tiene un poco de vida. Bien, vean el gato con el ejemplo de con y sin la acción superpuesta. Ven cómo se mueven las patitas, por ejemplo, o en este caso, que se ve bastante más claro, como el cuerpo principal tiene un peso, que la flor no. Entradas y salidas lentas. Esto sí que tiene que ver mucho con cómo van a manejar sus personajes, cómo manejan los efectos especiales dentro de un juego. De hecho, hay algo dentro de la programación de juegos que es importantísimo, que es la interpolación, el twinning. La interpolación es precisamente para evitar esos juegos en los que, cuando no hay interpolación, las cosas se ven lineales. De hecho, tienen que tratar de huir de las interpolaciones lineales porque vuelven todo robótico y horroroso. Nadie salta a velocidad constante, ¿vale? Porque la gravedad se supone que tiene que influir. Saltan rápido, se mantienen un momentito arriba del aire, luego bajan, aceleran y llegan al impacto final. ¿Vale? No utilizan líneas de interpolación rectas si pueden evitarlo. Arcos, para hacer las cosas mucho más fluidas. Por lo general los movimientos tienden a ser, no son rectos, tienden a ser precisamente eso, circulares, ¿vale? Tienen que conseguir que las cosas se muevan de una forma no robótica. Muchas de estas están unidas una con otra, por supuesto. Acción secundaria les da una idea de lo que está ocurriendo o de la intención del personaje. Por ejemplo, este va a golpear la puerta. Si la mano está quieta, ¿vale? Pues simplemente llama a la puerta, sí. Cierra la mano, está indicando que está enfadado y si hace ese gesto raro, no sé muy bien qué quiere decir, pero realmente algo ahí luego como que me van a ver si ha puesto. ¿Vale? Es muy importante esa acción secundaria para hacer entender al espectador qué es lo que está pensando el personaje. Timing, a verlo. Joder, no. Cuanto más cercanos estén un frame de otro dentro de una animación, más lenta se produce esa animación. De hecho, dependiendo de la separación entre los keyframes de una animación, podemos estar viendo distintos tipos de efectos. En este caso, en el que la cara va muy rápido, podría ser un golpe inmediato en la cabeza. ¡Pam! Según vamos añadiendo keyframes en medio, podemos entender que la acción es una u otra. ¿Vale? En este caso, se levanta y vemos que ha quedado. ¿Ves? Si lo he esquivado. ¿Vale? Es muy distinto el feeling que da un tipo de animación u otro según la cantidad de frames que metamos en medio. La exageración es uno de los principios fundamentales a la hora de hacer las cosas vivas. De hecho, empieza con un ejemplo bastante simpático en el que Walt Disney le pedía a los animadores que hicieran a Mickey Mouse más realista y le dibujaron esa rata horrenda que había ahí al lado. Y es lo que se refería a esto, o sea, no, quiero que me lo haga más vivo. Si está triste, házmelo más triste. Ahí tenemos a Bob Esponja, tenemos, si está contento, más contento. ¿Vale? Exageren esos personajes para que sean interesantes. Que se une un poco al siguiente principio. No, los dibujos sólidos, bueno, vamos a pasar de esto, los dibujos sólidos simplemente es que tengan cuerpo, ¿vale? Que sean tridimensionales, los personajes planos los dibujaban los egipcios y ya está bien.
No, de hecho luego siguieron durante la vida, bueno, explico. Y la personalidad de apariencia es que traten de darle a cada uno de los personajes, aunque sean buenos o malos, un aspecto característico. Por ejemplo, utilizando distintas formas, hay una variedad tremenda de formas que poder utilizar para ello, de tal manera que cada personaje tenga, pues eso, una personalidad, una apariencia distinta y característica. Hay otros trucos, proporciones y demás, pero quiero pasar a lo último para no irme más de tiempo y enseñarles todo esto aplicado al Divisibles. ¿Por qué piu, piu, piu? Porque hemos preparado, de hecho hemos preparado, no, miento como un bellaco, esto es precisamente parte, lo voy a poner aquí. Esto es precisamente parte de las clases que damos en el experto universitario y es la clase que preparó Aitor sobre Christmas, ¿vale? Lo que vamos a ver es... Aquí sí que la tenemos. Poner el sonido. Un Space Invaders clásico a más no poder, porque de hecho esta versión, tal cual está, se parece bastante a la original. En la original la máquina recreativa tenía celofán para darle color a los personajes, porque claro, así pues igual eran un poco sosos. Así que la primera cosa que podemos hacer es tratar de darles algo de color. Traten de asociar lo que estamos viendo a esos principios que estamos diciendo, la exageración y demás, ¿vale? De hecho, esta charla es una copia, ¿vale? Horrenda y sin vergüenza, de una que tiene el chico de Blambier, ¿vale? Pero en lugar de coger su charla y mostrarlo con su código, pues nos hicimos nuestro propio juego. Él hacía un juego de plataforma, nosotros hemos hecho este. Disculpen el clon, pero bueno, así por lo menos contaremos que lo intentamos hacer. El personaje, por supuesto, dispara, ¿no? Es que ese es el rollo de la estilata. El personaje dispara, ¿vale? Así de apasionantemente. ¡Oh! Dispara. ¿Vale? Los bichos se mueren o no se mueren cuando sí se mueren, pero cuestan mucho. Vamos a hacer, por ejemplo, que bueno, primero que sea más fácil de matar y vamos a hacer que la animación de creación sea un poquito más interesante. ¿Vale? Ahí vemos ya que la aparición de los bichos pues empieza a ser un poquito más, sin llegar a pasarnos tampoco, ¿vale? Empiezan a crearse arriba. No pasa nada, si los bichos son abajo están preparados para morir ellos solos, no sigamos siguiendo. El movimiento ese clásico de los invasores del espacio estaba guay, pero podemos hacer que sean lentos. Perdón, que sean... esa es la creación. Vamos a terminar con la creación. ¿Vale? Más espectacular todavía. Vamos a hacer que el movimiento sea fluido, ¿vale? Que los personajes se muevan precisamente con ese slow in, slow out, ¿vale? Ese twinning no es lineal, ellos aceleran y frenan. Si me vuelvas allá, me quedo. Podemos añadirles también un poco de vida, añadiendo un poco de movimiento aleatorio a los cubos que forman los mismos invasores. Disculpen mi ordenador, porque este ya tiene su centrino 2, ¿vale? Vamos a hacer que tengan algo de movimiento aleatorio y que nuestras balas sean un poco más interesantes. Porque la verdad es que disparar a la velocidad que estábamos disparando antes era un poco aburrido. Ahora, siendo un poco más rápido, ya nos podemos mover. Nos podemos mover. Voy a quitarme el micrófono, ¿vale? Porque será bastante más interesante. Podemos movernos y disparar. Sí que sin ser especialmente interesante. Una de las reglas de las chicas de Blambier era precisamente haz las balas más grandes. Las balas son importantes, tienes que saber dónde están. Y da un poco más de gusto verlas si son una cosa un poquito más visible, ¿vale? Que siempre el bichifo que había antes. Haz las balas un poco más grandes. Pero no sabemos muy bien si están impactando sobre los enemigos o no. Así que vamos a añadir un efecto cuando las balas impactan sobre los enemigos. ¿Vale? Ahora empiezan a vibrar, ¿vale? Cuando las balas impactan sobre ellos. Ya vamos dándole al jugador un feedback de lo que está ocurriendo. Tu bala ha impactado sobre el enemigo, más allá que además lo destruye. Ya que tienen que morir, hagamos que la muerte sea un poquito más espectacular. David Díaz González. Esto mi ordenador ya está, el pobrecito que ¿Cuál va a ver? sí, mi ordenador seguro. Vamos a poner ya las balas mucho más rápidas, unas balas más interesantes y un punto interesante, y es que las balas no siempre van a seguir el mismo punto, les vamos a dar una pequeña variación de posición. ¿Por qué? Porque en lugar de seguir una línea recta, resulta más interesante si las balas... Joder, lo que pasa es que a esta velocidad es un poco ridículo. Era el ground, vamos a ir al ground para que no se vayan acumulando... Vale, quitamos el piso. Les juro que esto ayer cuando lo probé dije, no, mal. No, claro, cuanto más, estos efectos una de las cosas que son es costosos y encima no está optimizado ni de coño, no hay que ver el código, ¿vale? ¿Está preparado para que está preparado? No, de hecho no voy a ver. Vamos a hacer que sean los bichos un poco más rápidos y que además se muevan
a la pantalla completa, que ya que la tienen, por lo menos que la disfruten. Hasta luego. De hecho, vamos a pararlo, ¿vale? Para que se sienta un poquito de la caca que tiene. Vamos a activar todo esto desde el principio. Estoy quedando a gusto. Vamos a ver donde más dure, para hacer el triple shot. Porque no hay nada mejor que disparar que tener 3 balas para hacerlo. Y ahora sí que estaba bien. Marquemos además dónde salen las balas. Las balas salen de allá abajo, claramente. Hay un disparo ahí, algo está saliendo. Meterles un efecto de impacto. Van soltando los tipos de que se creen. De hecho, los secretos de la vida para que no estén matando. Vale, y ahora van explotando. Vamos a hacer un efecto más de explosión. Y todavía más interesante con algo que es un clásico, es que la cámara se agite. Vamos a ver. Vale, pero voy a pasar una cosa un poco más invasora del espacio de frente. Vamos a darle un poco de color aquí. A ver. El sonido es una cosa espectacular. Pueden tener una maldita mierda y le añaden efectos del sonoro y es una mierda con sonido. Pero lo cambia todo, ¿vale? O sea, ¿recuerdan el vídeo aquel que se hizo viral de la caja en YouTube? Joder, no lo voy a poner ahora porque ya entonces sí que me voy. Era una caja así, caminando, ¿vale? Y luego de repente le ponen una música épica que te caes. Vamos a terminar añadiendo ya todo el paquete. Demasiada potencia. Hace la música del ahí. ¡Vamos, amigo! Vale, esto es lo que está produciendo en el jugador. Un chute de endorfina. Porque todo lo que está viendo es un feedback interesante para él. ¿Vale? Lo de antes era simplemente el bueno, esquivo las balas de los enemigos y algo más. Pero esto además le está diciendo, tío, lo estás haciendo de puta madre, estás defendiendo la tierra de los enemigos. ¡Sí, así! ¡Por ahí, cabrones! Bueno, hasta aquí. Eso precisamente les puede ayudar bastante en la luz. De hecho, traten de que su juego no sea un juego descomunal, pero sí que esté plagado de estas cositas. Será mucho más entretenido para que lo vaya a probar y probablemente tendrán mejores. Como no hay tiempo para preguntas, escríbanme, ya sea por Twitter, que lo tenemos bastante, o al correo electrónico, y no dejen de pasar por la página web y de así. Y si tienen un padre rico que tengo una idea de una película. No te micro ya, ¿no? No, al final ya no. Vale, se oye todo, así que no hay problema. Nada, pues, muchas gracias por la charla. Espero que nadie tenga miedo ahora a hacer juegos, lo seguimos aleatorio, con nadie se dé gobierno, creo que lo vamos a ver. Nada, vamos a seguir. Alguien se apuntó como diseñador y quiero decir ilustrador.